Saludos, Wilfredo. Saludos Roberto y Ricardo, para mí un placer, un honor estar con la crema de la crema del periodismo en Miami, el sur de la Florida. Vamos. Gracias. Hay mucho que hablar, como bien dice Roberto. ¿Por qué? Porque la comunidad musulmana en Estados Unidos está creciendo exponencialmente. Cada vez va a ser más frecuente que tengamos un vecino musulmán, un compañero de trabajo musulmán, un amigo de nuestro niño que asiste a la escuela y que es musulmán. ¿Por qué? Porque es la realidad fáctica, por varios factores. Gente que se está mudando, la composición demográfica de las familias musulmanas tiene más hijos, paren más. La conversión. Sí, y el factor de conversión, como con ese cierre, ¿verdad? Eso hace que la religión islámica, el Islam en Estados Unidos y en las Américas en general, sea la religión de más crecimiento, solamente comparable con el ala cristiana el pentecostalismo, los evangélicos, los carismáticos. Esa ala del cristianismo tiene un crecimiento similar al crecimiento del Islam en las Américas en general. Y eso nos pone a pensar y pone sobre la mesa de consideraciones quiénes son los musulmanes, cuál es su agenda, qué practican, cuáles son los principios de su religión, porque sigue siendo algo relativamente foráneo, especialmente en nuestra cultura hispana, dominada grandemente por las distintas vertientes del cristianismo. Y a eso nos hemos dado la tarea hace muchos años, ¿verdad? De llevar, explicar quiénes somos los musulmanes, qué profesa el Islam y un poquito poner en contexto cuál es la situación, especialmente en el mundo convulsionado de muchos países musulmanes como Afganistán, Irak, Irán. ¿Es el Islam consustancialmente violento? ¿Impide la convivencia? ¿Los preceptos religiosos del Islam impiden la convivencia de las personas que profesan la fe islámica con cristianos si estos no se convierten? Yo creo que lo mejor para contestar su pregunta es buscar evidencias históricas. Y las evidencias históricas nos muestran que, por ejemplo, en la España del Andaluz fue una realidad fáctica, donde por más de 711 años pudieron convivir bajo gobiernos musulmanes, califatos, ¿verdad? Judíos siendo parte del gobierno, pudiendo practicar, los cristianos también que vivían en esa época bajo dominio musulmán podían practicar su fe, pagaban tributos extra, unos taxes adicionales, que en realidad no eran adicionales, porque lo que pasa es que los musulmanes que vivían en esa época tenían una obligación de tributar X, por lo que se llama el zakat, una tributación que la obliga a la religión. Pero como los cristianos tú no los podías obligar, ni a los judíos a pagar el zakat, pues tenías que hacer un tax suplementario porque estabas ofreciendo los servicios del Estado. Y en ese sentido, la historia nos dice que por siglos, los musulmanes han podido convivir en paz con gente de otras religiones. Dicho sea de paso, luego de la Reconquista, para secar este capítulo del Andaluz, del que se podría hablar programas, que salieron expulsados los moros, los musulmanes, y los judíos, fueron los países musulmanes quienes acogieron a los judíos. Hoy en día existen musulmanes, aún los que se llaman los judíos ladinos, sefardíes, que están en Turquía porque desde la época de la expulsión de ellos de España, quienes le cobijaron y le protegieron hasta hoy, fueron los países musulmanes. Judíos viviendo en Marruecos, judíos viviendo en otros países musulmanes que expresan o evidencian que los musulmanes en naturaleza no hay ninguna rivalidad con otros religiones. Así es, así lo registra la historia, y hay comunidades sefardíes que hablan el ladino, que viene siendo el castellano, el español del siglo XV, ¿no? Y fue el sultán Suleimán el que lo recibe, ¿no? Pero también tenemos el caso de Arabia Saudita. Arabia Saudita, que en el mundo del Islam es el país custodio de los principales sitios sagrados, la Meca y Medina. Y en Arabia Saudita se prohíbe, y yo te lo digo, yo estaba en Arabia Saudita, yo pasé 6 meses en Arabia Saudita y se prohibía tener una cruz en público, una estrella de David. No se permite ningún otro tipo de religión.
que no sea la versión saudita, wahhabi, de lo que es el Corán y las enseñanzas del profeta Mahoma. Sí existe una vertiente que mucha gente pudiera considerar extremista. Sí, no existe. E intolerante, ¿no? Claro, Y esto lo que expone, Ricardo, precisamente es que no podemos, cuando pensemos del Islam y los musulmanes, ponerlos todos en el mismo saco y pensar que el Islam en el mundo se practica y llenar ese blanco. Porque son, como dijo Roberto en la introducción del programa, es una cuarta parte de la población mundial, donde vas a encontrar un país como el que acabas de decir, precisamente Arabia Saudita, donde la mujer no puede guiar un vehículo de motor, donde no se permite ni tan siquiera la práctica libre de otras versiones del Islam, que no sea esa versión ultraconservadora, y otros países donde muy progresistas, Malasia, de mayoría musulmana, un país progresista en todo el sentido, Turquía, un aliado nuestro, país muy abierto a las diferentes culturas, y vemos todos esos extremos y el centro dentro del mundo musulmán. Tenemos que pasar a la publicidad, pero vamos a regresar en solamente unos segundos.